Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Velázquez y les voy a explicar el ejercicio 2.123, que fue el que me tocó, el cual el enunciado dice: el cable BAC pasa a través de un anillo A sin fricción y está unido a soportes fijos en B y C, mientras que los cables AD y AE están atados al anillo y unidos respectivamente a los soportes D y E. Si se sabe que una carga vertical P de 200 libras se aplica al anillo A, determina la tensión en cada uno de los tres cables. Como podemos ver, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre en el que se nos especifican todos los cables y donde aparece P, el cual es de 200 libras. Bueno, como sabemos que este diagrama está en balance, sabemos que la sumatoria de todas nuestras fuerzas nos tiene que dar igual a cero. Para poder realizar esto tenemos que hallar pues, la magnitud y las componentes de cada fuerza para después poder operar y sacar las tensiones que nos piden. Por lo tanto, como aparece aquí, tenemos que coger cada fuerza y hacerle su respectiva operación, lo cual sería la tensión por el lambda. O sea, a continuación es donde veremos. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo cada una se realiza la operación, por ejemplo, en TAB, es igual a la tensión por el lambda, que el lambda es las coordenadas en donde se mueve, en donde está con respecto al eje 0, 0, 0, que por ejemplo en X sería 0. Por lo tanto, es 0i más 60j más 25k respectivamente. Esto sobre las mismas coordenadas elevadas a la 2, pero estas al cuadrado. Estas sacándole la raíz, lo cual nos daría este pedazo de acá, en el cual si ponemos atención vemos que como no hay movimiento en I, no se tiene que dividir, pues no se genera nada. En cambio, vemos que en X, que en Y y en Z, sí, debido a que se coge este 60 por el dividido el 65, que era lo que nos daba la parte de abajo, y así respectivamente con cada una de las fuerzas, para después realizar las sumatorias en en los ejes ortogonales X, Y y Z. Por lo tanto, aquí realizamos las operaciones, la sumatoria de fuerzas en X, vemos que cogemos solamente de T a C, porque es la que tiene una posición en I, y también la de T a E, que también tiene una posición en I de 0,8i. Entonces, tenemos que dividir las tensiones, tenemos que despejarlas, mejor dicho, en donde vemos que la que vamos a hallar es TAE. Al hallar TAE nos queda que al operar esto quedan 0,35T. Estos datos son muy importantes guardarlos porque son los que nos van a servir para el despeje de la sumatoria en Y, debido a que, como podemos ver, tenemos tres variables. Entonces, las tenemos que guardar para después reemplazar aquí. Lo mismo vamos a hacer con la de la fuerza Z, que como podemos ver, solamente tensión en AB tiene su componente y tensión en AD también. Entonces nos quedaría así, tal cual. Y esto, al hacer lo mismo que en la anterior, al despejarlo, nos queda que TAD es igual a 0,64T. Bueno, ahora para el desplazamiento en Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, reemplazamos los valores que teníamos anteriormente, como podemos ver aquí. En Y hay que tener pues hay que prestarle atención debido a que P es una componente la cual solamente afecta en este eje, que sería negativa debido a su dirección hacia abajo. Eh, bueno, como podemos ver, aquí tenemos la expresión tal cual de la sumatoria de fuerza en el eje Y, y aquí ya empezamos a reemplazar. Al reemplazar, podemos
realizar las operaciones de una vez. Sin embargo, lo preferible sería sacar un factor común en tensión y ahí sí, y ahí sí resolver la ecuación más, pues con más tranquilidad. Y aquí tenemos que la tensión nos da un total de 76,77 libras, lo cual es igual a la tensión en BAC. Ya que tenemos esta tensión, lo que hacemos es reemplazarlo en las dos ecuaciones anteriores, en las que sacamos de la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces la tensión que tenemos aquí en las resultantes la multiplicamos por lo que nos dio en la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces nos daría que la tensión AE terminaría con un total de 26,86 libras y la tensión AD terminaría con un total de 49,20 libras. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.